Sean bienvenidos al primer video de este canal, en el cual vamos a analizar uno de los mitos más importantes de toda la historia de la filosofía, el mito de la caverna de Platón. Así que quédate que ya iniciamos. Platón, quien fue uno de los filósofos más importantes de toda la antigüedad, nos va a transmitir en su texto, La República, una alegoría que no es otra cosa que una narración que quiere dar a conocer un significado o una enseñanza filosófica. Mediante esta alegoría, Platón nos va a transmitir cómo el ser humano se puede relacionar con el conocimiento y cómo este mismo conocimiento puede ser alcanzado por el hombre. Platón nos va a pedir que nos imaginemos una gran cueva, la cual está totalmente en tinieblas, y en su profundidad hay personas que desde su nacimiento se encuentran allí y están encadenadas, obligadas a que siempre estén observando al frente de ellos. Justo detrás de estos prisioneros se encuentra un gran muro, que por encima de este muro pasan varios objetos. Hay un gran fuego, digámoslo así, una fogata, que produce sombras de estos objetos, cuyas sombras son reflejadas en el muro que está al frente de los prisioneros. En un momento dado, uno de estos prisioneros logra desatar sus ataduras y logra escapar. Puede observar las personas que estaban detrás del muro pasando los objetos y se da cuenta que ha vivido engañado prácticamente desde su nacimiento. Sin importar aquello, sigue subiendo, escalando el dificultoso camino de aquella cueva hasta lograr salir de ella. Nos va a decir Platón que una vez el prisionero fuera de la cueva va a primero identificar el reflejo de los objetos en el agua, luego de esto los podrá observar fijamente. Recordemos que él viene de las tinieblas, de la oscuridad de la cueva, por lo tanto en primera instancia no podrá observar directamente el sol, sino más bien al oscurecer él podrá observar hacia el cielo y podrá darse cuenta de la luminosidad de los astros del cielo, hasta que después podrá observar directamente hacia el sol. Aquel hombre queda maravillado por todo lo que él había observado fuera de la cueva, las texturas, los colores, las formas, y él con su emoción decide regresar de donde había salido a aquella cueva para contar todo lo que había visto a sus amigos que permanecían aún allí. Pues así fue, aquel hombre vuelve a ingresar a la caverna, pero recordemos que él ya estaba acostumbrado a la luz del sol. Por lo tanto, se le dificulta la visión al momento de ingresar nuevamente en ella. Los prisioneros, aún en el interior de la caverna, piensan que más bien fue un error haber salido de esta, por el gran daño que ha ocasionado en este hombre. Al momento que él les cuenta todas las maravillas que él había visto en el exterior, estos prácticamente se echan a reír y lo tienen como un loco. Incluso llegan a pensar en matarle si es que aquel hombre sería capaz de liberarle de sus propias ataduras. En esta dimensión ontológica tenemos la siguiente ilustración, la cual la vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas vendría a ser el mundo sensible, el cual está representado por el interior de la caverna. Por otro lado tenemos el mundo inteligible, o como Platón lo conocería, el mundo de las ideas. Vendría a representar la parte externa de la caverna. Para Platón, el mundo inteligible o el mundo de las ideas vendría a ser el mundo real, del cual se derivan los conceptos y formas verdaderas. Por otro lado, el ser humano, el hombre, estaría en el interior de la caverna, en este mundo sensible, mediante el cual, por nuestros sentidos, podríamos acceder a una parte de esta verdad, de esa verdad que no se encuentra aquí en este mundo, sino que proviene del mundo de las ideas. Pero ¿cómo es que el ser humano puede relacionar estos conceptos o formas verdaderas de este mundo inteligible con los simples reflejos o sombras imperfectas que nos proporcionan nuestros sentidos? Pues bien, para Platón el ser humano va a estar dividido en dos partes. Por un lado va a estar la parte material y por otro lado va a estar la parte inmaterial. La parte material del ser humano va a estar relacionado con los sentidos de este ser, el cual les proporcionan conocimientos imperfectos y limitados de esta realidad. Por otro lado, la parte inmaterial que corresponde al alma del ser humano estaría relacionado con la razón. Por medio de la razón es que el ser humano puede acceder a los conocimientos verdaderos y formas reales que se encuentran en este mundo
de las ideas o mundo inteligible. Platón nos va a mencionar que el alma del ser humano, antes del nacimiento de este ser, se encontraba en aquel mundo de las ideas. Por lo tanto, el alma posee conocimientos de los conceptos y formas reales de aquel mundo, del mundo inteligible. Y es que por medio de la razón del ser humano podríamos acceder a ciertos conocimientos que el alma ya posee. Asimismo, en el momento que el ser humano muere, el alma quiere regresar a aquel mundo de las ideas, aquel mundo de donde ella proviene. Y es así que cuando el ser humano relaciona estos conceptos o formas verdaderas de aquel mundo inteligible con los reflejos o sombras imperfectas de este mundo sensible, lo estaría haciendo mediante la razón, mediante los recuerdos o reminiscencias de estos conceptos o formas perfectas que ya se encuentran en el alma del mismo ser humano. Pues bien, entonces nosotros al momento que por medio de nuestros sentidos conocemos esta realidad imperfecta y muy limitada, en la cual nosotros como seres humanos tenemos acceso, estaríamos simplemente relacionando aquellos conceptos de la verdad de aquel mundo inteligible con los reflejos o sombras imperfectas a las cuales nosotros podemos acceder. Y es que el ser humano estaría condenado en un inicio a simplemente relacionarse con este conocimiento muy imperfecto. Luego, por medio de la razón del ser, podría acceder a aquellos conocimientos verdaderos provenientes del mundo de las ideas. En esta dimensión epistemológica de la caverna de Platón, la vamos a dividir en dos partes. Por un lado tenemos las opiniones odoxas, que representan la parte interior de la caverna, y por otro lado tenemos el conocimiento verdadero o episteme, que representa la parte externa de esta caverna. Asimismo, las opiniones odoxas las vamos a subdividir en dos partes. Por un lado tenemos las conjeturas o eicasía, y por otro lado tenemos las creencias o pistis. La eicasía sería ese conocimiento menos real, ese conocimiento imperfecto que va a poseer el ser humano. Aquí el ser humano va a poder relacionarse con las sombras de las sombras o reflejos de los reflejos de aquellas cosas reales que existen en aquel mundo de las ideas. En la pistis, aquí el ser humano ya no se va a relacionar con el reflejo del reflejo de las cosas, sino simplemente con el reflejo. Si en la eicasía el ser humano estaba con un grado de ignorancia muy elevado, aquí en el apistis el ser humano va a seguir errado, pero su error va a ser mucho menos que el que tenía antes. Asimismo, en el conocimiento verdadero o episteme lo vamos a subdividir en dos partes: el conocimiento discursivo o dianoia y el conocimiento intelectual o noesis. En la dianoia encontraríamos que el ser humano se relaciona aquí con conceptos abstractos, es decir, con aquellos conceptos que no existen en un plano físico, por ejemplo, las matemáticas y también la geometría. En la noesis encontraríamos la razón, ya que sus objetos serían directamente esas ideas de una naturaleza inmutable y las cuales no se podrían encontrar en este mundo físico que nosotros los seres humanos nos encontramos. Este conocimiento tiene como objetivo máximo la idea del bien. La noesis sería el grado máximo del conocimiento, aquel conocimiento que correspondería a los filósofos, aquellas personas que conocen las ideas de ese mundo, de las ideas que se encontraría allá arriba y no se dejarían engañar por el reflejo de las cosas. Entonces, cuando nosotros observamos los objetos en nuestra realidad, como por ejemplo estos árboles que estamos viendo ahora, ya sean de diferentes formas, tamaños, colores, no son más que reflejos o sombras imperfectas de la idea de aquel árbol que se encontraría en el mundo inteligible o mundo de las ideas. Esto aplicaría básicamente para cada cosa de nuestra realidad, ya sean plantas, animales o incluso las personas mismas, ya que para Platón las cosas de este mundo a las cuales nosotros podemos acceder mediante nuestros sentidos serían reflejos imperfectos de aquellas formas perfectas que se encontrarían en aquel mundo de las ideas. En esta dimensión pedagógica, Platón quiere transmitir la situación actual de la humanidad con respecto a su educación y a su ignorancia. Y es que prácticamente basta con darnos cuenta de lo que está sucediendo alrededor de nosotros para fijarnos que la gran cantidad de personas en la actualidad viven una total ignorancia. Y una pequeña porción de estas mismas personas estarían relacionadas en cierta manera con la educación, con la evolución de su mismo ser
en el conocimiento. Y en primer lugar quiero que nos enfoquemos en el prisionero de la caverna. Este prisionero vendría a representar la gran cantidad de las personas en la actualidad, aquellas personas que están embelecidas en sus propios vicios, en sus pasiones, en cosas efímeras y en cosas sin sentido. Estarían siendo prisioneros de su misma ignorancia, aferrados a sus mismas creencias, a sus prejuicios, a sus opiniones, y de lo poco que ellos pueden llegar a conocer, se sienten muy conformes, se sienten satisfechos, no buscan más allá, no buscan conocer otras cosas, no atienden en ninguna medida a su ignorancia. Ahora, el camino hacia la salida de la caverna vendría a representar ese camino tan doloroso, tan áspero, que no todas las personas estarían de acuerdo en recorrer para su propia educación. Incluso muchos hombres van a evitar librarse de sus ataduras con tal de permanecer en la ignorancia en la que se encuentran, ya que no quisieran recorrer todo este extenso camino, pasar por todas estas dificultades y se centrarían prácticamente en su ignorancia. Y asimismo, en la medida que el ser humano decida transitar por este camino hacia la educación, poco a poco irá dejando sus creencias, sus prejuicios, sus conocimientos que prácticamente estaban errados, hasta llegar a una educación y a un conocimiento pleno. Y es así que cuando el hombre decide recorrer este doloroso camino hacia la educación, podrá contemplar el verdadero conocimiento e irá dejando a un lado esas falsas creencias, costumbres, opiniones o prejuicios que esta persona tenía. Y es así que cuando este hombre llega a contemplar el conocimiento verdadero, tendría la obligación, por así decirlo, de regresar a aquel lugar de donde él salió a compartir este conocimiento que él ha adquirido con aquellas personas que se mantienen aún por voluntad propia en la ignorancia. Entonces, esta persona que ha logrado acceder al conocimiento verdadero tendría la obligación de compartirles este conocimiento, esta información a esas personas. Y esto le podría costar mucho a aquel sujeto que ha alcanzado la verdad, porque estaría expuesto a burlas, a insultos, denostaciones, porque estas personas ignorantes van a creer que enloqueció. Pero solo aquel que decide por el camino de la educación podrá contemplar la verdad. Hemos llegado a la parte final de este video. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te haya gustado y te haya servido conocer un poco más acerca de este fantástico mito, la caverna de Platón. Y nos vamos a volver a ver en un próximo video.